Parece que cada año, alrededor de las fiestas de Navidad, ateos y cristianos por igual nos dicen que la Navidad es en realidad una fiesta pagana. Los cristianos que afirman esto lo hacen infundiendo temor a través de argumentos ilógicos acerca de cómo la Biblia prohíbe decorar un pino, porque significa que te estás inclinando ante un ídolo pagano. No hace falta ser muy inteligentes para darse cuenta de lo ridícula que es esa afirmación, y nos ocuparemos de la lógica y la historicidad de esas afirmaciones más adelante en esta serie. Pero antes de llegar a ese punto, primero deberíamos ver si la Biblia apoya sus afirmaciones. El pasaje más popular que se cita es Jeremías 10 del 2 al 4. Así dice el Señor: no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, como esas naciones lo hacen. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro, y lo aseguran con clavos y martillos para que no se caiga. El argumento es que esto suena como si Dios estuviera prohibiendo la decoración de los árboles de Navidad. Así que decorar un árbol de Navidad es un pecado que Dios prohíbe. Pues no, y no hace falta mucha investigación para desmentir esto. Lo dice justo en el pasaje. Cortan un tronco en el bosque. Un escultor lo labra con su cincel. Es evidente que se talla algo del árbol antes de decorarlo con oro y plata. Si nos fijamos en el contexto más amplio, podemos ver que Jeremías está hablando claramente de ídolos. El verso siguiente compara lo que se forma del árbol con los espantapájaros, lo que tendría sentido si fueran ídolos, y no si fueran árboles de Navidad. El verso también dice que no pueden caminar o hablar, lo cual tiene sentido nuevamente si fueran ídolos con cara y piernas, pero no tendría sentido si fueran árboles. Además, en 2 ocasiones, el pasaje menciona que son ídolos. El versículo 8 dice que son ídolos de madera, y el pasaje pasa a compararlos con Dios, que no está hecho de cosas materiales, a diferencia de estos ídolos. También dice que están hechos por artesanos, y esta palabra se utiliza en otros lugares para referirse al trabajo de fabricación de ídolos. Así que, dado el contexto, esto ni siquiera se parece un poco a los árboles de Navidad, los cuales ni siquiera existían en ese momento, sino que está hablando de la creación y adoración de ídolos. Algunos también intentan con Isaías 44 del 14 al 15. Este pasaje dice que un pagano corta un árbol y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. Tristemente he escuchado del grupo antinavidad que cuando ponemos regalos debajo de los árboles, nos inclinamos ante ellos, como lo hacían los paganos en este pasaje. Don't bow down to these things. I don't care who you are, but when you get up on Christmas morning and you put your knees on the floor to reach under the tree to get a present, you're bowing down to that fir tree. Cualquiera puede ver lo ridículo que es este razonamiento. ¿Acaso adoras tu coche si te arrodillas ante él para cambiar una llanta? ¿Adoras tu fregadero si te arrodillas ante él para arreglar una tubería rota? El hecho de que la forma más práctica de colocar un regalo bajo un árbol sea arrodillándose, no significa de ninguna manera que lo estás adorando. Y si ese fuera el caso, entonces la próxima vez que este tipo tenga una infección en el estómago, tendría que darse cuenta de que es un pagano adorando a su inodoro cuando vomita sobre él. Si es ridículo suponer que se está adorando un inodoro solo por estar de rodillas ante él, entonces debería darse cuenta de lo ridículo que es asumir que estamos adorando un árbol solo porque estamos colocando un regalo debajo de él. Volviendo a este pasaje, debería ser obvio que no se trata de árboles de Navidad, si se lee el texto. Isaías dice que el pagano quema la madera y utiliza una parte de ella para hacer un ídolo, ante el cual se inclina. Obviamente no se trata de un árbol de Navidad ni nada parecido. Es un ídolo que ha sido tallado de madera. Y bueno, ¿qué pasa con Jeremías 3:13? El versículo está condenando a los pecadores por esparcir sus favores debajo de todo árbol frondoso. ¿No suena como si la gente pusiera regalos bajo los árboles? Bueno, de nuevo no. Este versículo está hablando sobre inclinarse ante los ídolos, que típicamente estaban debajo de los árboles por la simple razón de que el antiguo Israel era una zona muy calurosa, y normalmente se ponían los ídolos debajo de los árboles para que la gente pudiera adorarlos bajo la sombra.
además hay que ser muy ingenuo para llegar a la conclusión de que los favores debajo de los árboles frondosos son equivalentes a colocar regalos para los demás debajo de un pino. Los que están en contra de la Navidad buscan cualquier cosa remotamente similar y la utilizan para llegar a la conclusión de que las tradiciones inofensivas de la Navidad son de alguna manera un pecado para Dios. Me encantaría que algún cristiano antinavidad me explicara por qué es pecado decorar un pino en mi sala. ¿Qué ley moral estoy quebrantando? Solo porque algunos paganos en algún lugar hayan usado algo similar en una de sus prácticas, no significa que eso es lo que estamos haciendo. Pero algunos dicen que no importa lo que significa para ti. Lo que importa es lo que significa para Dios. Esto representa un nivel de ignorancia que me es difícil de entender. Así que aclaremos esto. Cuando alguien dice, no importa si piensas que las tradiciones navideñas son inofensivas, ellas son ofensivas para Dios. Ellos básicamente dicen que Dios es tan inseguro que si un pagano, en algún lugar del planeta, usa un objeto que Dios hizo como parte de su culto, los cristianos deben huir para siempre de ese objeto porque fue manchado para siempre y nunca podrá ser usado para bien. ¿Es eso lo que nos están diciendo? En primer lugar, ¿cómo saben que hoy día eso significa algo malo para Dios? ¿Acaso Dios bajó y habló con ellos directamente y les dijo cuán ofensivos son nuestros pinos de Navidad? ¿Qué ley moral se está infringiendo? ¿Cómo es que el acto de decorarlo fomenta el pecado? Y recordemos quién hizo los árboles para empezar. Solo porque Satanás puede torcer y corromper algo, eso no significa que para Dios ese algo queda manchado para siempre y no tenga otro propósito o otro significado. Los que se oponen a las fiestas viven con miedo y le dan demasiado poder a Satanás. Lo que algo significa para un pagano no es necesariamente lo que significa para Dios o para nosotros. Recordemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 8, cuando algunos cristianos estaban preocupados cuando tenían que abstenerse de comer ciertas cosas porque eran dedicadas o sacrificadas a los ídolos. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Este pasaje nos recuerda que solo porque algo se ofrezca a un supuesto Dios, no significa que tenga algún poder real. Dios creó todo para bien, y el hecho de que alguien intente corromper un árbol o la carne, no significa que haya tenido éxito. Recuerda que Dios hizo los pinos, el muérdago, el conejo, el huevo, y muchas otras cosas que los paganos posiblemente han usado en sus ceremonias de adoración. Solo porque signifique algo para el pagano, eso no quiere decir que signifique lo mismo para Dios. Algunos tratan de sugerir que porque la Biblia no ordena específicamente la celebración del nacimiento del Mesías, entonces no debemos hacerlo de todos modos. Bueno, qué lástima, porque la Biblia no dice que conduzcamos coches, hablemos español o veamos videos en internet, pero eso no parece detener a la mayoría de la gente. Si realmente piensas que solo puedes hacer las cosas que la Biblia menciona específicamente, entonces espero que vivas como un antiguo judío y renuncies a toda la tecnología moderna. Así que buena suerte lidiando con las enfermedades y la higiene personal. Otro mal argumento es que como nuestra sociedad ha convertido la Navidad en una fiesta tan materialista, entonces debe ser satánica y hay que evitarla. Pero eso no tiene sentido. Solo porque gente pecaminosa ha corrompido una festividad, eso no significa que debemos abandonarla completamente. La gente ha corrompido el sexo, la ropa, la comida, el dinero, el matrimonio y muchas otras cosas. ¿Debemos también abandonarlas? ¿O solo las versiones pervertidas de ellas? En 1 Corintios escuchamos que Pablo tiene que corregir a la iglesia de Corinto en cuanto a la cena del Señor, porque se ha convertido en un banquete de glotones. Sin embargo, Pablo no dice que ya nadie puede celebrar la cena del Señor, porque ellos la arruinaron. Eso sería absurdo. Así que solo porque algunas personas han convertido la Navidad en una fiesta materialista y han perdido su verdadero significado,
no significa que debemos tirar el grano con la paja. Podemos usar este tiempo para recordar el nacimiento de nuestro Salvador, así como fue la intención original. Así que no hay nada en la Biblia que prohíba la Navidad o cualquier tradición navideña. Un poco de investigación revela que a Dios le importa más nuestro carácter moral y el cómo tratemos a los demás que el hecho de decorar o no un pino e intercambiar regalos una vez al año. Se necesita un poco más que mirar pasajes y escoger vagas similitudes para condenar tradiciones inofensivas. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.